Para cerrar este acto, escuchamos la palabra del secretario general de la CGT, compañero Hugo Moyano. Bueno, compañero, realmente cada acto que venimos realizando en los últimos tiempos, creo yo que nos vamos sorprendiendo permanentemente. Destacábamos hace poco, como lo bien mencionó Alejandro, el acto realizado en Ferro. Y yo creo que hacía muchos años que no se hacía un acto de esa naturaleza. No solamente por la cantidad de compañeros que allí participaron, sino por el fervor peronista que de alguna manera se había, no digo que olvidado, pero se había dejado de lado. Y esto es lo importante. Y a nosotros nos ha tocado también, a través de la corriente sindical, ir a distintos lugares del país, distintas provincias. Y yo les puedo asegurar, compañeros, que nosotros mismos nos sorprendemos de la cantidad de trabajadores, de militantes, de toda naturaleza, jóvenes, no tan jóvenes, que participan de esos actos. Parece un despertar del peronismo. Parece que el peronismo quiere a través de, fundamentalmente, la esencia del peronismo, que son los trabajadores, quieren recuperar algunas cosas que desgraciadamente en los últimos años se fueron perdiendo. Y uno de ellos son los principios fundamentales de los peronistas. Porque tenemos que ser sinceros de que observamos en algún tiempo atrás como una actitud vergonzante de algunos peronistas. Y esto es cierto, esto lo veíamos. Recordemos que había algunos que no nombraban a Perón y a Perón. Esto tenemos que recordarlo, y yo creo que esto es como un predicador. El predicador que no nombra a su creador, no sé qué es lo que está predicando, pero seguramente no está predicando lo que su creador le dijo que tenía que predicar. Y esto desgraciadamente ha pasado. Entonces yo creo que cuando nosotros lanzamos la corriente y dijimos en algún momento que nosotros entendíamos que el trabajador fue el que con su intuición fue el que él aceleró, creo yo, a que Perón cree el peronismo. Porque el 17 de octubre no existía el peronismo. Sin embargo, fue el trabajador que, invadiendo las calles de Buenos Aires, reclamando la libertad de su líder, con ese grito impresionante que contaba Cafiero en algún momento, decía Cafiero que escuchaba en aquel entonces lo que expresaba un hombre de letras, un intelectual de aquel entonces. Y decía este intelectual que desde su balcón de su casa veía la muchedumbre, esos rostros curtidos pero contentos, cantando lo que en aquel entonces se cantaba, que todos los peronistas lo conocemos. Yo te daré patria hermosa, te daré una cosa que empieza con Perón. Y cuando escuchaba las palabras Perón, decía este intelectual, parecía un cañonazo. Se sorprendía, era un cañonazo. Y dice este intelectual, ahí dice peronista. Era Leopoldo Marechal. Entonces, ¿qué quiere decir esto, compañero? Que fue el trabajador que con su intuición, creo que al rescatar a su líder aceleró el proceso revolucionario del peronismo. Pero ¿qué pasó en el tiempo? Esto no va en detrimento de ningún compañero de la política. Los políticos se nos adueñaron del partido. Y solamente utilizaban algunas organizaciones gremiales cuando necesitaban, ¿no es cierto? Cuando necesitaban algún dinero también lo pedían. Cuando necesitaban que llevemos gente también lo pedían. Pero cuando tenían que agarraban una lapicera, se olvidaban de muchos trabajadores. Esto es la realidad, esto es lo que nos pasó. No estamos en contra de lo que pasó porque fue un proceso a lo mejor necesario. Pero hoy los trabajadores nos hemos dado cuenta, en principio, que ese caudal impresionante de votos que son los trabajadores, si nosotros lográramos encauzar el voto del trabajador para los candidatos que decida el movimiento obrero, seríamos invencibles. Entonces, esto es lo que nosotros estamos planteando.
Y yo creo, compañeros, en algún momento también lo decíamos, acá ha habido candidatos militares, candidatos profesionales, médicos, abogados, candidatos artistas, candidatos deportistas. ¿Y por qué no puede haber un candidato trabajador? Si lo deseo general. Lo deseo general en charlas íntimas. He tenido muchas satisfacciones con título, el título de ser general oficial de la nación, el título de ser presidente, pero el mejor título que tuve era haberme declarado los trabajadores el primer trabajador. Entonces, el ser un trabajador, provenir de las filas del trabajo, es un título. Es un título que no se le iguala a cualquiera. A lo mejor, un profesional que tiene sus conocimientos, no tiene, a lo mejor, me imagino yo, no tiene la sabiduría que nace en los propios golpes que da la vida y los propios momentos que se viven en ese luchar permanente para hacer algo o ser alguien en nuestro país. Y esto sí tenemos esa ventaja sobre algunos intelectuales, no todos, pero sí tenemos esa ventaja. Por eso, compañeros, simplemente creo que estamos haciendo lo que el general nos dijo. Cuando el general nos decía, el movimiento obrero tiene que dejar de ser un factor de expresión para pasar a ser un factor de poder. Nos estábamos diciendo que únicamente al poder se llega a través de las instituciones democráticas, a través de la política. Por eso hemos decidido firmemente participar en política con todos los hombres y mujeres que tenemos, que son muchos y son muy capaces, compañeros. Entonces, esto es simplemente lo que hemos propuesto. Por eso, como el general en algún momento, en la década del 70, definió la hora de los pueblos, yo creo que en este momento estamos en la hora de los trabajadores. Simplemente eso, compañeros, y con firmeza, con la responsabilidad que tenemos y con la experiencia que tenemos, creo que estamos en condiciones de cumplir cualquier función que cumple cualquier otro hombre o mujer, ¿no es cierto?, que venga de otras filas, de las filas intelectuales, de las filas profesionales. Los trabajadores estamos en condiciones de asumir cualquier responsabilidad. Y a eso apuntamos. Ese es el objetivo. Que los hombres del movimiento obrero, y en esto me excluyo, para que nadie piense que uno se está haciendo propaganda. En esto me excluyo. Tenemos muchos hombres capaces, muchas mujeres capaces, que están en condiciones de cumplir cualquier función. ¿Por qué no les vamos a dar la oportunidad? Si la han tenido todo. ¿Por qué un trabajador no tiene la oportunidad de conducir los destinos de una provincia, los destinos de un municipio, o en definitiva los destinos de un país? ¿Por qué no lo tiene? Esto es lo que proponemos. Cuando los trabajadores decidamos y logremos encauzar el voto de los trabajadores, seremos invencibles. Ese es el objetivo, compañeros. Muchas gracias.